La autoridad RPC Research, Protection, Containment. es una entidad global que actúa desde las sombras para defender y preservar la normalidad, bajo la cual la humanidad prospera, fachada por la que cumplen con sus principales objetivos: eliminar, deshacer o entender las anomalías que puedan suponer una amenaza seria para el individuo, la sociedad, la cultura, el pensamiento y la existencia misma de la especie humana. Es decir, salvaguardar la supremacía del ser humano sobre el mundo, evitando que la civilización se precipite hacia el caos. Con este propósito, las diversas divisiones de la autoridad se dedican a identificar y clasificar estas anomalías en categorías específicas, utilizando las iniciales de RPC, Registered Phenomena Code, guión y el número por el que se asigna. Soy el profesor de lo inaccesible. Bienvenidos a vuestra clase de caoslogía. ¿Queréis que os ilustre sobre lo inconcebible? El RPC-008 es un dispositivo electrónico compuesto por un electroencefalograma conectado a una consola de sonido Yamaha MG164, modificada y enlazado a un ordenador personal. El RPC se alimenta con una batería de coche de 12 voltios, aunque también puede enchufarse a una fuente de alimentación externa. También va acompañado de una antena de aleación de cobre que debe ser montada para que el dispositivo funcione a distancia. El RPC fue encontrado en Oklahoma, tras una serie de investigaciones de la autoridad de los manicomios del estado, donde varios de sus pacientes habían mostrado signos de locura extrema, bajo la sospecha de que un patógeno memético estaba contaminando a las víctimas para causarles paranoia. El RPC-008 tiene la capacidad anómala de influir mentalmente en las personas. Puede inducir esquizofrenia, alterar las funciones del tronco cerebral, implantar pensamientos o controlar la mente del sujeto. Para manejarlo se utiliza una caja de resonancia modificada, que al ajustarla, los diales y botones de la caja de resonancia hacen que RPC-008 transmita señales microondas de distintas frecuencias al objetivo, induciendo en el potencial de activación de neuronas específicas a través del cerebro y el tronco cerebral. Después de programarlo, el objetivo puede tener visiones inducidas a distancia, con una antena oculta, y también puede causarle esquizofrenia para aumentar su probabilidad de creer en las visiones. La autoridad RPC ha registrado dos formas para usar al RPC-008. Una de ellas es conectando al sujeto mediante electrodos al propio RPC o a distancia, mediante la antena de cable de cobre que puede enviar señales hasta 80 metros. Mientras que la primera opción es la más directa y eficaz, pudiéndose inducir visiones específicas y pensamientos concretos, la segunda puede sufrir interferencias en la señal si se encuentra una pared de hormigón entre el objetivo y el RPC, aunque puede igualmente transmitirse sin problemas a través de paneles de yeso o de madera contrachapada. Esto lo hace susceptible a que la capacidad de operarse a distancia sea imprecisa, pudiendo inducir desmayos, agresividad, mareos, amnesia, etc. El RPC-008 se mantendrá dentro de una bóveda de contención de alta seguridad del sitio -004. Las pruebas requerirán de una autorización de nivel 3 o superior, bajo el aviso de que los sujetos de pruebas puedan volverse hostiles e impredecibles. Si bien se ha utilizado en pruebas, la comprensión y la habilidad del RPC-008 son insuficientes para ser aplicados en beneficio de la autoridad RPC. Hasta ahora, se piensa que 237 personas han sido afectadas por este RPC fuera de la supervisión de la autoridad, siendo otras 12 las sometidas a prueba por mediación de la misma. A día de hoy, los perpetradores de los ataques a los manicomios de Oklahoma están en paradero desconocido, dejando en el apartamento donde usaban al RPC-008 abandonado y con muestras de labor científica. El RPC-485 parece un molde humano de carne grisácea y alargada. Mide unos 1,82 metros de alto y pesa unos 35 kilogramos.
Sus extremidades son proporcionalmente precisas a la altura y el peso del RPC, aunque es capaz de estirar las piernas hasta 9 centímetros y los dedos 18 centímetros más. Fue descubierto en una aldea rural al norte de Dinamarca, tras una serie de desapariciones sospechosas. La MST, conocida como Foxtrot 7, Highland Cattle, fue enviado para investigar, encontrándose con RPC-485 mirando por encima de un acantilado, observando fijamente a la luz estroboscópica proveniente de las linternas adjuntas de los cascos de un agente. Usando la luz como señuelo, fue transportado en una jaula al sitio -279 para realizar las primeras investigaciones. El RPC posee una estructura ósea humana, pero carece de órganos internos. Tiene unas aberturas dentro de su cuerpo que generan un sonido de clic con el que es capaz de mostrar sus emociones. Por ejemplo, en un estado de miedo la frecuencia de estos clics son rápidos, aunque cuando está solo dentro de su sala de contención son menos frecuentes y más silenciosos. Cuando el RPC-485 está en presencia de un individuo, la entidad emitirá sonidos de forma telepática a su objetivo, entre los cuales consisten carcajadas, voces de familiares fallecidos, dificultad respiratoria, detrás de ti, movimientos repetitivos, gotas de agua, el chirrido de una puerta. Al reproducir estos sonidos en la mente de sus víctimas, el individuo queda sumamente atemorizado, lo que activará la actitud agresiva del RPC-485 si está observándolo. En este estado, el RPC estirará sus extremidades, emitiendo un fuerte sonido similar al del caucho al ser apretado. Se desconoce por qué motivo. Luego, tratará de perseguir al individuo afectado hasta que pueda hacer contacto físico con la persona. Una vez tocado, envejecerá entre 31 a 60 años, pero si el individuo tiene una edad superior a su esperanza de vida, morirá. El RPC-485 se mantiene en una sala de contención estándar de clase beta, de 2 metros, con una ventana de observatorio unidireccional y un sistema de enclavamiento de 2 puertas, monitoreada por al menos un operativo de la ASF. El RPC puede ser atraído por luces estroboscópicas, lo que ha demostrado ser eficaz a la hora de contenerlo o transportarlo, en caso de brecha o transferencia. El RPC-135 es una estatua de hierro vestido con una camisa y en cuyo cuello posa una pantalla de televisor CRT en vez de cabeza. Mide unos 1,80 metros de altura y pesa unos 227 kilogramos. Fue descubierto en Detroit, cuando la autoridad seguía a la pista a una serie de personas desaparecidas por los apartamentos abandonados del lugar. Entre las ruinas de un sótano derrumbado, encontraron al RPC-135. El RPC transmite por su pantalla, de forma constante, imágenes cosmológicas aleatorias, como si se generase un patrón de señales concreto. Mediante esta pauta visual, el RPC-135 parece comunicarse con las personas que se le acercan, además de ejercer una influencia anómala en sus víctimas. Si una persona se encuentra de forma prolongada observando a la entidad, desencadenará una respuesta emocional. Al hacer contacto visual, la víctima quedará fascinada y mirará fijamente a la pantalla, momento en el que sentirá el impulso irrefrenable de querer tocarla. En la mayoría de los casos en el que se ha usado sujetos de pruebas CSD, estos ascienden hacia la pantalla y desaparecen. Es decir, tratan de subir a ella, hecho inexplicable debido a que la pantalla es demasiado pequeña para servir de abertura a un humano adulto. Sin embargo, la observación indirecta al RPC-135 no desencadena el mismo efecto, ni tampoco afecta a los animales. La anomalía permanecerá inmóvil después de activar su pantalla en presencia de seres humanos, pero en caso de no encontrar humanos en su rango visual, el RPC-135 se volverá a materializar instantáneamente cerca de cualquier humano vivo dentro de un radio de 10 metros, siempre que no haya obstrucciones entre él y su objetivo. Actualmente no se tiene claro el cómo puede materializarse ante la pérdida de rango visual. Igualmente, se desconoce también si la señal emitida proviene de una fuente de transmisión concreta.
El RPC-135 está resguardado en una cámara de contención estándar del sitio -015, con una puerta de doble esclusa de aire sellada magnéticamente. A la hora de realizar cualquier prueba o investigación, será necesario que se personen 2 miembros del personal ASF dentro del alcance del RPC, para que éste no se materialice fuera de la cámara de pruebas. Cualquier sujeto de pruebas CST que haya sido expuesto a RPC-135 deberá ser retirado inmediatamente de la cámara para realizarle evaluaciones psicológicas. Algunos miembros del personal de prueba quedaron paralizados al ser extraídos del rango visual del RPC, o desaparecieron durante ese trance anómalo que el RPC-135 genera en quienes establecen contacto visual con él, siendo particular el caso en el que se ató a uno de ellos con un arnés. En el momento por el que ascendió a la pantalla, el contacto visual se perdió con el sujeto, además de que el arnés que se recuperó quedó cortado con total precisión. En caso de que RPC-135 rompa la contención, el personal civil y de investigación del sitio deberá ser escoltado al refugio de emergencia designado, en caso de no haberlo, a las habitaciones desocupadas más cercanas. El personal de seguridad utilizará el equipo de vigilancia para rastrear a RPC-135, usando, de ser necesario, de cebo al personal CST disponible, mientras que la ASF pueda entrar y asegurar la entidad en una unidad móvil para realojarla en la cámara de contención. El RPC-299 es una entidad extradimensional reconocida por el culto de Lithra como Ut-Lithra, a quien veneran como una deidad. El RPC-299 no tiene una forma física perceptible, siendo descrita como un ser compuesto por una cantidad inconmensurable de ojos, muchos de los cuales son de origen extraterrestre, aunque esto parece indicarnos que sea solo una extensión de su apariencia hasta donde los cultistas han podido discernir. También dicen que su deidad reside en una biblioteca cuyos libros están constantemente actualizados, categorizados y traducidos en obras de pasillos infinitos repletos de estantes. Según el culto, es posible que uno entre físicamente en la biblioteca, pero de hacerlo leerá tan compulsivamente cada volumen producido por el RPC que ignorará sus necesidades corporales básicas hasta fallecer. La única forma en la que este ente anómalo parece comunicarse e interactuar por el medio físico es cuando se trata de contactar con él, siendo también otra excepción cuando opera dentro del mismo culto de Lithra. Actualmente, la autoridad RPC investiga otros medios de interacción. Según los informes, interrogando a los miembros del culto, ha de seguirse el siguiente ritual para tratar de establecer el contacto con el RPC. Un diagrama dibujado utilizando cualquier método. El diagrama debe pertenecer al sistema ocular. Debe representar los apéndices entrelazados en forma de estantería. Un pedestal o atril debe asentarse en el centro del diagrama. Un libro debe estar en el pedestal o atril para que el ritual comience. 10 runas que se traducen correctamente al nombre de RPC-299, estructuradas en un símbolo de infinito. Las runas pueden ser de cualquier tinta, siempre que sean legibles, y el ritual debe realizarse en privado. Cuando el RPC-299 es convocado, intentará redefinir estructuralmente el espacio físico de la región adyacente, descomponiendo y clasificando las partículas microscópicas y dejando rasgaduras espaciales en el entorno. Cuando se ha tratado de grabar, visual como auditivamente, a los individuos afectados por el RPC, la grabación producirá imágenes pictográficas de varias fuentes. En ese instante, tomará la forma que desee frente al invocador. El RPC-299 intercambiará una información con quienes traten de comunicarse con él, otorgándole una información deseada por una que desconociera previamente o a cambio de los orbes oculares del sujeto. Una vez aceptado el trato, RPC-299 impartirá dicho conocimiento de forma telepática en las memorias del individuo. Los equipos de investigación desconocen cómo pudo originarse el RPC-299. Se teoriza que la entidad opera dentro de una realidad de clase ACS-3, una dimensión de bolsillo autónoma existente.
Los protocolos de contención del RPC-299 comienzan con no interactuar ni intercambiar ninguna información con la anomalía. Los sujetos de pruebas a los que el RPC le arrebató sus ojos deben estar aislados dentro de una sala de contención especial del sector C del sitio-015. Toda interactuación debe ser previamente aprobada por el director del sitio a través de los canales oficiales del Departamento Oculto de la Autoridad. En un registro de pruebas se le dio al sujeto una grabadora de audio donde recibiría las instrucciones para poder realizar el ritual de invocación de RPC-299 e intercambiar información. Luego de realizarlo, el sujeto de pruebas comenzó a inscribirse en una página en blanco del libro colocado en el atril, para breves minutos más tarde salir de la cámara de contención sin sus ojos, con las cuerdas vocales rotas debido a sus dolorosos gritos, incapaz de responder a ninguna pregunta de los investigadores, siendo transferido urgentemente para recibir tratamiento médico. Las grabaciones mostraron cómo el sujeto de prueba CSD se comunicaba solo, sospechándose que la entidad le correspondía a él de forma telepática. 2 semanas después de cirugía y tratamiento médico se reanudaron las investigaciones con el sujeto de pruebas, el cual tuvo dificultades para hablar, exhibiendo una conciencia mínima de su entorno. Cuando los investigadores trataron de hacer preguntas más concisas sobre el incidente, el sujeto de prueba fue negligente y vacilante. Las imágenes previamente expuestas sobre el incidente 299-01 son precisamente las transcripciones de la mayoría de las respuestas que grabaron los sistemas de vigilancia en el momento del interrogatorio. No hay una indicación clara del por qué el equipo de grabación traduciría las respuestas del sujeto, pues los investigadores y el personal de la sala de interrogatorios pudieron entenderle perfectamente. Los secretos más furtivos aguardan a aquellos que se suscriben y comparten nuestras lecciones. ¿Te animas a unirte a las clases de Caoslogía? No lo olvides nunca, el mundo no es más que una transformación y la vida una opinión. Hasta la próxima clase.